Bienvenidos a nuestro canal de terror, donde exploramos las profundidades más oscuros del mundo paranormal. Hoy nos adentraremos en un escalofriante viaje lleno de experiencias inquietantes, encuentros con entidades del más allá y misteriosas maldiciones que desafían toda lógica humana. Prepárense para sumergirse en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde el velo entre nuestro mundo y el otro lado se desvanece. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? Entonces acompáñennos, pero advierto, lo que van a presenciar puede estremecer sus almas para siempre. Crecí en un suburbio cerca de Portland, Oregón. Era la menor de 3 hermanas. Jugaba sola y mi madre comenzó a notar que hablaba con alguien invisible. Yo le decía que era Charlie, mi mejor amigo. Cuando le describí a Charlie, un hombre muy alto, mayor, de grandes manos, siempre sonriendo, con suéteres y un cinturón grande como de vaquero, mi padre, que es escéptico, se quedó helado. Era la descripción exacta de su abuelo Charlie, fallecido cuando él tenía 8 años. Yo nunca había visto fotos de él ni habían hablado de él frente a mí. Charlie hacía travesuras. La puerta de la lavandería se cerraba sola una y otra vez. Mi madre intentó trabarla, pero lo que fuera movía cualquier objeto y la cerraba. Un día, fastidiada, dijo en voz alta: «Charlie, si eres tú, por favor deja de cerrar la puerta». Desde ese momento, la puerta nunca volvió a cerrarse sola. Otra noche, mientras veíamos televisión, las radios de 2 habitaciones se encendieron a todo volumen al mismo tiempo. No había nadie allí. Yo solo reí y dije: «Está bien, es solo Charlie». Cuando nos mudamos, Charlie no nos siguió, o al menos nunca volvió a mostrarse. Me gusta pensar que aún me protege. Mis padres siempre dicen que debo tener un ángel guardián, porque he hecho muchas cosas peligrosas y es un milagro que nunca me haya pasado nada grave. La semana pasada un amigo y yo viajábamos en coche hacia el sur, a Nashville, Tennessee. Decidimos hacer una parada a mitad de camino en Abingdon, Virginia. Busqué en internet y la posada Martha Washington Inn aparecía una y otra vez. Vi su página web y parecía muy encantadora, histórica y cómoda, así que la reservé. La noche antes de salir decidí investigar un poco más sobre el pueblo y su historia, empezando por la Martha Washington Inn. La posada fue construida a finales de 1700 por un acaudalado militar para su esposa y sus 9 hijos. Más tarde, se convirtió en un colegio para mujeres y fue nombrada en honor a Martha Washington. Durante la Guerra Civil, se transformó en hospital y algunas de las alumnas se quedaron para trabajar como enfermeras. Sarah cuenta que en ese tiempo un soldado unionista herido fue introducido de contrabando, a través de pasajes subterráneos y alojado en una de las habitaciones con vista al jardín. Fue atendido por una joven que usaba la música para aliviar su sufrimiento y calmar su espíritu. El capitán unionista estaba mortalmente herido, pero fue cuidadosamente cuidado por Elizabeth, la muchacha que permaneció a su lado día y noche hasta que exhaló su último aliento. Dicen que los dos se enamoraron durante ese tiempo y que hoy los huéspedes aseguran escuchar música de violín en la habitación 217, donde él supuestamente murió. Soy irlandesa y crecí oyendo historias de lo sobrenatural, así que este relato no me preocupó demasiado, pero me sorprendió cuando, al registrarnos al día siguiente, nos entregaron la llave de la habitación 217. Mi amiga y yo decidimos no cambiar de cuarto y fuimos directamente hacia allí. La habitación estaba a nivel del jardín, era cómoda, bien decorada y agradable. Nada en ella sugería algo del otro mundo. Al entrar notamos que el pequeño pasillo de entrada conducía a una alcoba con lavabo y tocador. Y más allá estaba el baño. El dormitorio quedaba al frente. Mientras mi amiga pasaba por la puerta, me llamó para que regresara a mirar una sombra que se proyectaba en el exterior de la entrada. Pero no sexta nada. Salimos a mirar afuera para ver si la sombra podía haber sido causada por alguien que fuera a otra habitación.
pero no había nadie, mientras estábamos allí tratando de averiguar a dónde había ido esa figura. Escuchamos la tos de una mujer. No pudimos determinar de dónde provenía y lo descartamos pensando que sería de otra habitación del pasillo. Nos reímos de nuestra imaginación y nos instalamos. Después salimos a recorrer el pueblo y decidimos cenar temprano en The Tavern, el edificio más antiguo de Abingdon, construido en 1777, un año después de la independencia de Estados Unidos. La cena estuvo bien, con una botella de vino. El restaurante vale la pena y el personal, muy amable, nos ofreció mostrar el ático, que durante la guerra sirvió de hospital de campaña. Regresamos a la posada, tomamos una pequeña copa de oporto y fuimos a dormir temprano, pues al día siguiente nos esperaba un largo viaje. Avisamos a nuestros amigos en Nashville que planeábamos llegar por la tarde y que saldríamos a primera hora. Nos dormimos hacia las 10 de la noche. Me desperté sintiéndome muy fría y somnolienta. En lugar de levantarme a encender la calefacción, simplemente subí el edredón y abracé una almohada para crear más calor. Volví a dormirme y tuve una pesadilla. A las 2:45, alto. Desperté otra vez y noté que mi amiga también estaba despierta en la otra cama. Le pregunté si estaba bien y dijo que había despertado congelada y no podía volver a dormir. Empecé a contarle mi sueño cuando noté, en la semipenumbra, habíamos dejado una luz encendida en el baño, que algo estaba colgado sobre su cama y se extendía hasta la distancia entre su cama y la mía, cubriendo también mi cama. Me incorporé y no lograba distinguirlo bien, parecía anchas cintas blancas o vendas, pero al mirar mejor resultó ser papel higiénico. Como mencioné, el baño, donde estaba el portarrollos, quedaba a cierta distancia del dormitorio, a través del pasillo y la antesala del lavabo. Habría sido una verdadera hazaña tirar el papel desde el portarrollos, atravesando 3 espacios, sin que se rompiera o torciera. De hecho, para lograrlo tendría que haberse retirado del rollo y luego vuelto a colocar en su soporte. Lo más inquietante era que el papel cubría mi torso superior, por encima de las cobijas, y estaba prolijamente metido detrás de mí. Estaba intacto, y solo se rasgó cuando me incorporé. Había una pesadez en la habitación. Ambas teníamos dolor de cabeza y mi amiga incluso tenía dificultad para respirar. Después de un rato, decidimos intentar dormir para calmar el miedo. Tras unas horas inquietas, despertamos con el sol saliendo por la ventana del jardín. Seguíamos con dolor de cabeza. Nos vestimos rápido y bajamos a desayunar. Contamos al personal lo ocurrido y no parecieron sorprendidos. Un empleado relató que la semana anterior un hombre de negocios tuvo una experiencia mucho más aterradora que lo dejó tan afectado, que juró no volver jamás. Otra historia era la de una enfermera que, viajando para ver a su familia, despertó con la sensación de que alguien le tiraba de los tobillos. Lo mismo le ocurrió a un empresario japonés que, tras cambiar de habitación con la enfermera, decidió hacer el check-out de inmediato. Al compartir nuestro relato, otro huésped mencionó que supuestamente se aparece una niña pequeña en el pasillo de la posada, y que se decía que se había ahogado en un arroyo cuando tenía 6 años. Creemos que tal vez fue su espíritu el que nos visitó esa noche, pues parecía una travesura infantil. Nuestros dolores de cabeza regresaron cuando volvimos a la habitación para empacar, pero desaparecieron nuevamente al salir de allí. Estoy segura de que vivimos un encuentro fantasmal. Al revisar mis artículos de tocador, noté que mis cremas y lociones se habían reducido a la mitad. Quizá la niña estuvo jugando con nuestros perfumes y potingues esa noche. En 1914, el barco Newfoundland navegó hasta el hielo con una tripulación de 250 hombres. El 30 de marzo, 77 hombres salieron al hielo para cazar focas. Se desató una tormenta formidable que duró 2 días y los hombres no pudieron regresar al barco. Cuando la tormenta terminó, otros barcos acudieron a ayudar a la tripulación del Newfoundland a buscar a los desaparecidos. Se encontraron 72 muertos y 5 desaparecidos.
presumiblemente ahogados. El barco regresó a casa en medio de la tristeza y no volvió al hielo al año siguiente. Considerado desafortunado, para romper la maldición, fue reconstruido y renombrado San Blandford. Enviado nuevamente al hielo, 2 años después de la terrible tormenta, el 30 de marzo, se encontró con otro barco llamado Terranova. Al caer la noche, una niebla envolvió la zona y la tripulación del San Blandford escuchó la señal de la Terranova, indicando que aún tenían hombres en el hielo. Como era costumbre, comenzaron a hacer sonar sus silbatos y aquellos en cubierta podían escuchar voces provenientes del hielo, que presumían eran los marineros de la Terranova. Los barcos mantuvieron la señal hasta las 10 de la noche, cuando las voces cesaron y se dio por hecho que todos habían subido a salvo. A la mañana siguiente, un marinero del San Blandford abordó la Terranova para hacer negocios. El capitán preguntó inmediatamente la hora en que los miembros del San Blandford habían regresado la noche anterior. El marinero respondió confundido: «No tuvimos a nadie en el hielo, señor». El capitán y su tripulación juraron haber visto a 5 hombres del San Blandford poco antes de las 10 de la noche, vestidos con ropas desgarradas por las olas, y con cuerpos transparentes y brillantes. Uno de los marineros de guardia, esa noche había estado en el Newfoundland cuando se perdieron los 77 hombres y reconoció los rostros de los fantasmas, como los de 5 hombres que se creían ahogados. Sera cree que los espíritus finalmente regresaron del barco, del que se habían perdido, y pudieron descansar en paz. Unos amigos y yo decidimos hacer un viaje para conocer leyendas del Bridgewater Triangle en marzo. Visitamos primero la casa de Lizzie Borden y luego, de regreso, decidimos parar en el Dighton Rock State Park. Antes de continuar, debo aclarar algunas cosas. Soy una persona sensible o psíquica. Puedo sentir, percibir y a veces ver fantasmas u otras entidades. El Bridgewater Triangle, en Massachusetts, es famoso por fenómenos extraños, avistamientos de ovnis, críptidos como Bigfoot y Thunderbirds, cultos demoníacos y numerosos encuentros paranormales. El triángulo se forma entre los pueblos de Rehoboth, Abington y Freetown, con Bridgewater en el centro. Uno de los lugares más notorios es el Occomock Swamp, que tiene el mayor número de avistamientos paranormales y jugó un papel clave en la guerra de King Philip, usado como base por Metacomet para atacar asentamientos. Los Wampanoag lo llamaban Occomock, lugar donde habitan los espíritus. Los colonos lo rebautizaron apropiadamente como Pantano del Diablo. Fuimos a la casa de Lizzie Borden, donde sucedieron los asesinatos históricos. Antes de la visita, ya conocía la energía del lugar, pero ninguno de mis acompañantes había estado. Antes, nos sentamos en un pequeño salón de espera. Me senté en la silla más cercana a la puerta que daba a la sala, donde se encontró el cuerpo de Mr. Borden. Sentí que él se acercó desde el sofá y se colocó en la puerta, observándonos. Cuando la guía comenzó su discurso, él se alejó y volvió a sentarse, aparentemente aburrido. Al movernos a la sala de estar, donde se halló su cuerpo, sentí la presencia de Mr. Borden detrás de una silla y señora Borden sentada en la silla, mientras yo miraba la estantería. Cuando la guía comenzó a hablar, me senté en la silla de señora Borden y sentí la desaprobación de Mr. Borden detrás de mí. Mi amigo tomó una foto, y recién entonces pude levantarme y salir de la sala. Ocurrieron otros fenómenos ese día. Se escucharon ruidos de nariz desde una habitación del ático. Al investigar, no encontraron nada, pero luego apareció una canica grande de mármol, exactamente donde alguien había estado momentos antes. También se escucharon pasos, siguiendo a los visitantes por las escaleras. El Dighton Rock fue encontrado durante la construcción de una presa para el río Totten. Estaba cubierto de petroglifos que nadie ha podido identificar ni traducir. Se desconocen sus autores. Las teorías incluyen nativos americanos, fenicios antiguos, nórdicos, portugueses e incluso chinos. El parque estaba cerrado por temporada, con la carretera principal bloqueada y solo un camino de tierra para llegar a pie. Mientras caminábamos, todo parecía extrañamente silencioso.
ni pájaros ni agua corriendo, y las conversaciones sonaban apagadas. La sensación era de ser observados. Empecé a ver cosas en el bosque por el rabillo del ojo y sentí que algo nos acechaba, como un depredador. En un momento vi a un cazador nativo americano transparente, alto, ligeramente encorvado, con el torso desnudo, arco y flechas, que nos seguía desde el bosque. No se acercó demasiado y desapareció al llegar a un claro donde estaba el parque. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.